Hola querida comunidad, aquí nos encontramos con dos expertos del sector inmobiliario, una en home staging y otro en fotografía. Así que les presento Laura, Federico, vamos a hablar acerca de temas que nos interesan a todos, propietarios que están vendiendo, compradores y también agentes inmobiliarios, que estos temas son sin duda de nuestro interés. Comenzamos contigo, si te parece bien. Me parece perfecto. ¿Qué es esto del home staging que se habla tanto y que a veces no se conoce muy bien de qué se trata? Sí, al final el home staging en cristiano significa crear un escenario en una casa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues eso es mostrar una casa como realmente la queremos vender. Implica vaciar, limpiar, organizar, despersonalizar. ¿Para qué? Para que esa casa al final en el comprador genere los sentimientos que nosotros queremos, que es que se sienta ahí, que crea que puede formar una familia o que se puede jubilar en ese lugar. Va dependiendo un poco en la demografía de quién va a comprar esa casa. Entonces es crear ese escenario para ese comprador y que deje de ser nuestra casa. Perfecto, o sea que le ayudamos a imaginarse allí dentro si es que está tomando la decisión de compra o de alquiler de esa propiedad. Perfecto. Federico, cuéntanos un poquito acerca de la fotografía. Esto de hacer fotografías con móviles o bien con un profesional de la fotografía como es tu caso, ¿qué tanto se justifica contratar a un fotógrafo? ¿Merece la pena? ¿Qué dices tú? Pues yo tengo que decirte que sí, pero sí merece la pena. ¿Por qué? Porque el fotógrafo está con la mirada muy preparada, sabiendo qué es lo que tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar una casa. Específicamente cuando tienes determinado tipo de cliente, pues no es lo mismo vender un chalet para una familia que vender un piso de soltero para un profesional o para una profesional o una residencia para una persona que ya se quiere jubilar. O sea, las miradas y qué es lo que van a querer ver de esa casa y cuál es el interés que van a tener en esa casa es algo que tiene que mejor manejarlo un profesional. O sea, tú puedes ir con una cámara, con tu teléfono y hacer unas fotos que ahora los teléfonos hasta a veces superan cámaras profesionales. Pero lo importante acá es la mirada, qué es lo que vas a enseñar y cómo vas a ir enseñando esa propiedad para que ese cliente te llegue mucho más rápido y realmente tenga el interés. Porque a fin de cuentas esto es crear una acción de marketing para una venta. Perfecto. O sea que nos está diciendo de alguna manera, Federico, que no basta, te voy a hacer una nueva pregunta, Dale. no basta tener la cámara perfecta, sino que hay que tener también el ojo y la mirada crítica. O sea que no se trata de que cualquiera de nosotros sin conocimiento fotográfico nos compramos la mejor cámara y con eso garantía de que va a salir bien. Absolutamente, porque la cámara perfecta es la que está ahí puesta. El que la utiliza es una persona. El que decide a qué altura, desde qué ángulo, en qué momento se va a disparar, cómo va a entrar la luz, cómo se va a mostrar ese espacio, es uno. Uno es el que va eligiendo dónde va a poner la cámara y cómo va a ir contando y en qué secuencia de fotos se va a ir contando todo ese espacio. Para que cuando eso lo que tiene que hacer es atraer a la persona que esté interesada en ese tipo de propiedades y, digamos, enseñársela en un primer paso. Después ya verá en 3 dimensiones cuando llegue, cuando visite el lugar. Pero un poco es narrarle y presentarle bien ese lugar. Y eso lo puede hacer, se entrena y no es tan complicado, pero sí es mejor que lo haga un profesional. Porque Claro. la diferencia se va a notar. Se nota, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan de acuerdo estás, Laura, con tu marido? Porque les presento, son además de expertos marido y mujer. ¿Qué tan de acuerdo estás con lo que está diciendo? ¿Qué tan útil es esto de vestir bien a la novia? Porque la novia puede ser muy bonita, pero si no las viste del todo bien, ¿qué pasa? A ver, lo que pasa es que esto es fundamental porque lo que queremos es generar en ese deseo de compra una emoción inmediata. Y si al final, si hacemos un home staging, pusimos toda la casa bonita, la preparamos, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son aquellos que tenemos que difuminar y luego hacemos una fotografía que no acompañe ese trabajo, ahí perdimos todo el recorrido. Entonces, realmente es así, lo que tú dices, uno para la boda, ¿cómo va? Con nuestras mejores galas, ¿no? O sea, nuestra boda como una boda que vamos de invitados, nos preparamos, las mujeres nos maquillamos, nos compramos el vestido, etcétera. Y sin embargo, cuando vamos a hacer esa inversión, que posiblemente sea la más grande que hagas en tu vida, si es comprar tu casa, es vender tu casa, es generar ese importe para comprar mi nueva vivienda, pues ahí dejamos las cosas al azar. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué le responde a esos propietarios que te dicen, no, pero si mi casa, imagínate, es como cuando hablamos de nuestros hijos, ¿qué decimos? Son los más lindos, los más inteligentes, mi casa no necesita que se le arregle. ¿Qué le responde a un propietario que te dice eso? Para ver cuáles son tus argumentos frente al propietario.
A ver, yo creo que estoy segura que tu casa es la mejor para vos, para tu familia, para tus necesidades, porque al final todos, incluidos nosotros, tengo mi oficina en el salón. Tengo una habitación extra que al final termina siendo un trastero donde podría poner mi oficina, pero no, porque elijo el salón, porque ahí tengo las mejores vistas de mi casa y es donde el mayor tiempo que paso en mi casa es ahí. Entonces quiero mi mejor lugar. Cuando la voy a vender, ¿voy a dejar eso ahí? Por supuesto que no, porque ¿qué está diciendo eso inconscientemente a ese comprador? Que esta casa no tiene lugar para una oficina, que le falta espacio. Entonces, esas cosas tenemos que evaluar, que la casa es perfecta y es muy bonita y seguro que nuestro gusto es el mejor. Pero ahora nos tenemos que poner en el papel del comprador. ¿Y quién es ese nuevo comprador? ¿Qué necesita? ¿Qué está buscando? ¿Realmente la circulación de tu casa es como la tenés planteada? ¿Es la correcta o hay una mejor forma de ubicar esos muebles? Así que siempre le digo lo mismo, que está muy bien, que estoy segura que su casa es preciosa, que yo no voy a ir a juzgar los gustos de la persona, sino lo que vamos a hacer es ponernos un poco desde el otro lado, evaluar al comprador potencial y armar la vivienda para esa persona. Perfecto. Voy a probar cuál es el grado de compatibilidad de ustedes. Ya le pregunté a ella, ahora te pregunto a ti. ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo Laura? ¿Qué tan importante es eso? Absolutamente, o sea, cada persona vive su casa de una manera y tiene sus propios recuerdos arraigados y su forma de manejar ese tipo de espacios, que posiblemente no sea el mismo de la persona nueva que va a entrar a vivir. Entonces, esas pequeñas modificaciones de, como decía Laura, despersonalizar esa casa, o sea, quitarle toda esa carga que tiene uno, va a dar espacio a que la persona que entre no entre a la casa de otro, sino a una posibilidad donde pueda vivir, con lo cual quitar todas esas cosas, como decía ella, para mí es la parte fundamental de empezar el proceso de venta. Perfecto. Y en cuanto a sitios particulares de la casa, ¿hay algunos sitios que merezcan más ese ojo clínico que nos dijiste antes del fotógrafo profesional? ¿Hay sitios que las mujeres que entre nosotros son las que deciden, aunque nos hagan creer que decidimos nosotros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Son las mujeres que miran ciertas partes de la casa. ¿Qué miran las mujeres y dónde tú en ese ojo clínico de fotógrafo te detienes más a invertir todo el tiempo necesario para sacar la mejor foto de esos 2 o 3 sitios claves de la casa? Es que depende del propietario y el tipo de cliente al que vayamos a ver. O sea, hay propiedades que tienen unas vistas que se venden mucho más por la vista, hay otras que tienen un patio gigante y se vende más por eso. O sea, cada propiedad tiene uno de los puntos fuertes y esos son los que realmente una vez que estamos ahí evaluamos y vemos. A veces es el salón, a veces es la habitación porque tiene una vista preciosa, a veces es simplemente el portal del edificio porque el piso en sí no tiene muchas cosas, pero sí. Por lo general suele ser el salón la parte principal, que es como el espacio de presentación de una casa. Y a partir de ahí es ir viendo si tiene una piscina en el fondo. Bueno, la piscina es lo que realmente le da ese valor agregado a esa propiedad, como un plus fuera de lo que suele ser lo normal. Pero eso hay que evaluarlo caso a propiedad a propiedad, exactamente. Claro. Sí, no hay una fórmula mágica. Yo te quiero sacar la fórmula de la Coca-Cola para que nos cuentes aquí cuál es. No, hay que contratar al fotógrafo profesional. No hay, porque hay un montón de tipos de Coca-Cola diferentes. Claro que sí. Entonces tenemos que ver y analizar cada caso, que es un poco la fuerza. Ahora, también es cierto, por lo menos desde mi experiencia, a ver si lo compartes, que las mujeres se detienen a mirar cosas que nosotros no. Por ejemplo, la cocina, nosotros no le prestamos tanta atención, aunque después no van a cocinar, porque muchas veces no van a cocinar, pero se detienen ahí, o en los baños, en los servicios. Tampoco nosotros miramos tanto, o los closets, ¿no? Y ellas sí. ¿Es así o no? Somos diferentes y a la vez somos similares en muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, a mí sí me gusta mucho más ver cocinas, porque a mí me gusta mucho cocinar. Pero... Qué suerte que tienes, Laura, ¿eh? Absolutamente. pero depende un poco, volvemos a lo mismo, o sea, depende del tipo de cliente que vaya a ver. No es lo mismo un piso para un profesional soltero que está empezando su carrera y que a una familia con 3 niños. O sea, cada uno de los padres va a ver y va a tener cosas diferentes. Por ahí el padre es más, o generalmente suele ser el hombre que es más para cosas prácticas y funcionales, y la mujer por ahí más en cuidados y en otro tipo de cosas. Pero eso es como decir, bueno, o sea, abro el espectro tan grande que intentas meter a todos en una bolsa y en realidad no hay una fórmula mágica. O sea, es
tú definir cuál es el tipo de cliente que mejor va a ir para esa propiedad, sea un piso de una habitación con una oficina o sea un chalet de 4. Va a haber clientes diferentes, con lo cual vas a tener miradas muy diferentes porque vas a tener que llegar a personas diferentes que son las que quieras que lleguen para comprarte esa propiedad. Perfecto. O sea, Laura, si son personas distintas las que van a visitar esa casa, lo dijeron antes, ¿no? Hay que impersonalizarla. Hay que minimizar también, ¿no? A veces las casas aquí, en particular en España, comparado con otros países, yo las siento en esa comparación un poco cargadas, ¿es así? Y mientras más simple, tal vez sea mejor o no tanto. ¿Qué opinas? Claro que sí, al final el homestaging tiene muchas fases y la primera siempre es el vaciado. ¿No? Entonces lo que tú dices, al final uno cuando vive en una casa acumula objetos, acumula muebles, acumula historias, recuerdos, etc. Entonces lo primero que hacemos es pedir un vaciado y vamos haciendo un vaciado estratégico de la vivienda para que la circulación de esa casa sea cómoda. Y luego está la parte de la despersonalización. Dentro del vaciado, pues eso, la verdad es que no queremos que estén las fotos de mis sobrinos, de mis hijos, de cuando eran pequeños. Al final a la casa van a estar entrando gente extraña. Y además queremos que ese comprador se pueda sentir viviendo ahí. Si está la foto de tu hijo, a ti te repercute un montón, pero al comprador no. Entonces no conecta emocionalmente. Entonces lo que queremos hacer es despersonalizar y luego homogeneizar. Porque eso también, no todo el mundo es un decorador y todos tenemos distintos estilos que vamos mezclando, vamos trayendo recuerdos de viajes y los vamos mezclando. Entonces hay que homogeneizar un poco, hay que contar una historia. Esa historia tiene que tener un sentido desde que entramos de la casa, cómo vamos a circular en esa casa, qué historia vamos a ir contando y cómo vamos a cerrar, ¿no? Eso tanto para la fotografía como para el video, como cuando publicamos las fotos. Eso tiene que tener un orden lógico. Queremos que la primera impresión sea de alto impacto, pero a veces entras y hay una cocina de los años 50. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Intentamos que esa cocina sea lo más hogareña posible. Aunque vayamos a hacer una reforma, vamos a mejorar esto para que la primera impresión sea muy, muy buena. Y luego también hacer todo ese recorrido y que no terminemos en el zulo de la esquina, en el trastero, en tal. No, vamos a terminar ese recorrido en el salón, si es lo más bonito, en la habitación, si es lo más bonito, en un jardín. O sea que hay que ir contando una historia. Esto lo que estamos haciendo es meter a ese comprador en un cuento y nosotros, como los dueños de esa vivienda, nos tenemos que asegurar que ese cuento tiene sentido, así que tenemos que ayudar a esa vivienda. Por último, los pasos hay que limpiar, siempre una limpieza profunda, por más que creamos que nuestra casa está limpia, eso siempre ayuda, y pintar. ¿No? Si, aunque hayamos pintado hace 5 años, que por lo general no suele ser así, vamos a darle una manito de pintura, que eso renueva, revitaliza, genera muchas cosas y además nos ayuda a ir también empezando ese proceso de desapego con la casa. Claro, perfecto. Has dicho impersonalizar, hacerlo simple, vaciar para luego llenar, contar una historia. Todo eso de alguna manera instruyes dentro de tu servicio de homestaging a quien vaya a vender la propiedad, sea el propietario, seamos nosotros como agentes inmobiliarios, le orientas en ese sentido. Y dijiste un poquito al pasar, esa primera impresión cuenta, ¿no? No hay dos primeras impresiones. ¿Cuánto, desde el punto de vista de la neurología, he escuchado que es muy poquito el tiempo en que uno entra a una casa y ya en ese poquito tiempo sabe si conecta o no conecta? ¿Tú sabes de qué tiempo estamos hablando? Son 7 segundos, sí. 7 segundos. 7 segundos. ¿Cómo hacemos para que en 7 segundos impresionar a alguien que esa es su futuro hogar? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero también tiene una estrategia y lo primero es hacer que podamos entrar cómodamente a la casa, ¿no? Si yo entro a mi casa y ya me choco con un mueble, me está diciendo que esta casa no tiene espacio, que al final hay cosas amontonadas. Entonces es un poco eso. ¿Qué historia queremos contar? Que tengo una casa cómoda donde viven 5 personas cómodamente. Bueno, entonces tengo que retirar todas esas cajas de juguetes, tengo que retirar toda esa cantidad de muebles, tengo que quitar quizás ese armario extra que puse en el salón para guardar la ropa de invierno, porque eso no le va a servir al comprador. Eso lo que nos está avisando es, ojo, cuidado, esta casa no tiene espacio, no tiene armarios. Claro. Entonces, muchas veces, además de decirme que la casa está muy linda, muchas veces me dicen, cuando venga el que compre, que haga lo que quiera. Claro. Sí, pero antes tenemos que llegar a que compren. Entonces hay que pensarlo al revés. ¿Por qué no le doy a ese comprador lo que quiera? Y aunque después tenga que reformar, aquí hay mucha, tú sabes, de segunda mano, casas de segunda mano que necesitan una reforma. Perfecto, pero vamos a intentar contarle qué puede hacer antes de esa reforma y que esa reforma va a valer la pena. Perfecto. Y desde tu punto de vista, la fotografía puede ser un primer filtro, porque en definitiva lo primero que ve no es ni un vídeo ni la descripción, por bonita que esté la descripción, lo primero que ve es la foto, ¿no? Y dicen por ahí, no sé si es cierto, que una fotografía, una imagen, vale más que 1000 palabras.
¿Qué tan importante es saber distribuir esa fotografía a la hora de publicar y qué tanto puede ser un primer filtro para tener un mayor número de visitas esa fotografía? Pues esto siempre recuerda y remite a los kioscos de revistas. La foto de portada era por la cual generalmente la gente iba y compraba ese diario, esa revista, todo. O sea, es lo que atraía a esa persona. En este caso, en una propiedad, es lo mismo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver a través de Idealista, Fotocasa. La primera imagen es la que cuenta. Y es la que es la puerta de entrada. A ver, bueno, quiero ver más, me interesa. O sea, si tú tienes una foto mal expuesta, hecha con un teléfono, donde las verticales no son verticales, son oblicuas, donde se ve algo de ropa que está ahí, o sea, no vas a vender de esa manera, ¿no? Al contrario, tienes que poner algo bastante bien presentado y que sea lo que a uno le genere curiosidad de seguir viendo. Bueno, a ver, esta casa me gusta, vale. Por esta foto, volvemos a lo mismo, cada casa tiene su cosa específica. Puede ser una piscina, puede ser el salón, puede ser una habitación, puede ser las vistas. Habría que ver y estudiarlo, y cada uno de las propiedades hay que ver cuál es el punto más fuerte para que sea realmente la forma de la llamada. Perfecto. O sea que me gustó esa analogía con el kiosco de revistas porque en definitiva es así. Comprábamos las revistas y nos atraía la portada, porque solo si nos atraía la portada abríamos, hojeábamos y tomábamos la decisión. Aquí pasa más o menos igual. Y para colmo, con los móviles estamos con muy poquito tiempo, creo que menos de 7 segundos hasta que pasamos a la siguiente, y por lo tanto, si no generamos esa buena primera impresión en la fotografía, estamos perdiendo potenciales clientes. Así que es muy importante definitivamente contratar a ese fotógrafo profesional que sepa no solamente hacer la foto, sino cuál es la primera foto, cuál es la segunda, y que haya una historia, como decía Laura, ¿no? Y los propietarios son, ¿qué tipo de objeciones, si tú le presentas los servicios de fotografía, te ponen los propietarios, y si hay diferencia con las objeciones que puedan poner los agentes inmobiliarios como yo? Objeciones me refiero a, bueno, no, si no hace falta, lo que hablábamos antes. La gente no le da tanta importancia al cuidado de la imagen y a los pequeños detalles. Y a cuando tú haces una foto desde determinado ángulo, poniendo y ordenando los objetos dentro de una imagen, le estás dando cierta importancia a ciertas cosas y estás haciendo que la persona dirija la mirada y recorra de determinada manera. Porque no es lo mismo yo inclinarme 15 grados para acá, 15 para acá, 15 centímetros para arriba o para abajo, porque hace que el objeto que esté más cercano quede más grande, menos grande, o sea, tú cuando estás poniendo la cámara tienes que ver qué es lo que va a mirar la persona que va a ver esa foto. Entonces, desde ese momento es donde se hace la foto. Y que sigan las recomendaciones de un buen fotógrafo, porque es el que realmente les va a decir, vale, vamos a potenciar la propiedad desde esta manera, desde este punto de vista, y vamos a quitar este tipo de cosas que realmente quitan la mirada del espacio y la distraen a otro tipo de cosas. O sea, si tenemos un cuadro rojo en el medio de una pared, nuestra mirada va directamente a ese punto, y por ahí no es lo que nos interesa que se vea más la vista, o que entra un sofá más grande, o que realmente es una armonía todo. Pero si algo nos distrae de lo que realmente nos interesa comunicar. Perfecto. Y eso es parte de la composición. Ok, o sea que de esto no solamente hay que saber de fotografía, de home style, hay que saber de neuroventas, neuromarketing y cómo funciona el cerebro y cómo son nuestros procesos de decisión para ir guiando, anticiparnos de cómo va a ir esa mirada, ¿no? Secuencialmente. Perfecto. Y cuéntanos acerca de si está vacío el piso, la propiedad, o si está con muebles, si hay inquilinos, si no lo hay. ¿Cómo es tu trabajo y el servicio que ofrece de Soft Home Style en cada una de esas distintas situaciones? Exactamente, al final va a cambiar mucho. Si esa vivienda está completamente vacía, lo primero que tenemos que hacer es amoblarla. En mi caso, trabajo en un precio de propiedades donde lo que hacemos es trabajar fundamentalmente con cartón, que son muebles que parecen reales pero no lo son, y luego lo que hacemos es complementarlo con muebles reales para darle ese toque de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque una vivienda vacía tiene eco, una vivienda vacía siempre se percibe más pequeña, ¿no? Aquí no me cabe la cama. ¿Qué tengo? No me la puedo traer. Entonces, todas esas cosas son las que vamos trabajando. Lo que tú decías,
decías el neuromarketing, bueno, pues el home staging nace fundamentalmente del neuromarketing y acatar a cada uno de nuestros sentidos, ¿no? También no es lo mismo cuando viven personas, ¿no? Ahí lo que se hace es un home staging express, hablamos con la gente que está viviendo, que suelen ser los propietarios, bueno, cómo lo vamos a trabajar, qué cosas necesitan para vivir en su día a día y qué cosas no. Entonces, bueno, lo que hacemos es trabajar con ellos para vaciar todo lo que no necesitan en el día a día, qué alternativas tenemos un trastero, podemos alquilar un trastero y llevarnos cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después les enseñamos cómo tienen que trabajar en la casa cuando viene un comprador, ¿no? Porque al final esa casa tiene que estar siempre limpia, siempre organizada, no vale de nada que yo haga unas fotos de una casa preciosa y que luego vengan y vean otra cosa, ¿no? Entonces, se trabaja ahí desde otra perspectiva. Sí es verdad que llevamos material, pero lo recogemos y nos los llevamos. Y luego están esas casas intermedias donde nos han dejado unos muebles o hay un montón de muebles pero ya no vive nadie. Bueno, pues ahí lo que hablamos es un poco de eso, del vaciado primero, a ver qué muebles me sirven, cuáles no, déjame la cama, déjame el armario, esto te lo puedes llevar o no. Pues nada, ahí hay mucho de negociación al final con estos clientes y ahí, al final terminamos haciendo eso, bueno, a ver cuánto material necesito traer y ahí vamos trabajando en las distintas cosas. Pero siempre lo que queremos es que eso parezca un hogar. Sí. ¿Vale? Sea quien sea el comprador, tiene que ser un hogar para ese comprador. Perfecto. Hogar, qué bonita palabra, porque en definitiva lo que se vende es eso, más que un piso, una villa, es un hogar. Y el hogar, a veces uno consciente o más bien inconscientemente lo asocia cuando era pequeño, al olorcito de café o de tortita que nos daba la mamá cuando nos despertábamos por la mañana. Y también recomiendas esto de estimular los sentidos, de que lleguen y que haya olorcito a café o que haya olorcito a tostada, ¿sí? Eso sería ideal, pero lo cierto es que esto tampoco es Estados Unidos, no estamos tan avanzados. Yo lo he hecho en Chile, te cuento, ¿eh? No estábamos en Estados Unidos y estas cosas las hacía yo en Chile, ¿eh? Pues ese tipo de cosas pues sería ideal, pero lo cierto es eso, que entiendo perfectamente que un agente inmobiliario pues no tenga tiempo de ir y cocinar ahí unas galletas ni de preparar un café. Entonces mira, mientras enciendan las velas que nosotros dejamos que están aromatizadas, pues ya es un gran favor, que a veces claro, que ni siquiera encender las velas le digo, pues todo lo que está puesto ahí tiene un sentido, no es que yo agarré mi trastero y dije, a ver, ¿qué me llevo? Vale. No, está todo seleccionado. Entonces sí, el olor es fundamental y si una casa va a estar mucho tiempo cerrada, pues sí que recomendamos a los agentes inmobiliarios, mira, te vas antes, ventilas o tira algún spray de vainilla, bueno, cosas que funcionan. Bueno, perfecto. ¿Viste? No nos dieron la fórmula mágica, pero nos están dando unos cuantos tips que nuestra comunidad seguramente va a agradecer. Para ir finalizando, el propietario vende, como se dijo antes, algo que tal vez le significó los ahorros de toda su vida. Y es muy importante porque tal vez en su vida vende 2 o 3 propiedades máximo y sin embargo estar fijándose cuánto voy a invertir en tomar un servicio de home staging o contratar a un fotógrafo o el mismo agente inmobiliario, que por cierto cobramos bastante. ¿Por qué está ese prejuicio que no vale la pena, tal vez es muy caro? ¿Hay un prejuicio en torno a lo que es la remuneración del fotógrafo profesional o del servicio de home staging? ¿Existe ese prejuicio? Existe, por supuesto. En el final, esto siempre se ve como un gasto y digo, bueno, este es de los gastos que vamos a tener de una venta, que son impuestos, el agente inmobiliario. O sea, al final siempre va a ser el menor. Por eso también es importante que el home stager con el que trabajamos tenga ciertas nociones de rentabilidad. De si te estoy diciendo que tienes que invertir X cantidad, pues que por lo menos sepas que vas a recuperar 3 veces eso, ¿no? Y la fotografía, pues al final la fotografía no es un gasto tan grande como el home staging, es un gasto bastante menor. Pero lo que tenemos que saber es que siempre no hay que sobreactuar una vivienda, sino que tenemos que pensar en esa rentabilidad. Uh-huh. Y al final uno, por no invertir 2.000, 3.000 euros, puede estar perdiendo 15.000. Uh-huh. Y a veces es el miedo que tenemos a la pérdida de esos 2.000 que a perder otros 8.000 porque nunca los tuvimos, ¿no? Entonces a veces hay que pensar muy bien en, ya que vamos a embarcarnos en una venta con todo lo que esto significa, ¿por qué no nos aseguramos de que el éxito es rotundo, ¿no? ¿Por qué no nos aseguramos que esa venta se hace de forma rápida, se hace con la menor cantidad de estrés y de negociaciones posibles y al final con la mayor probabilidad de éxito para ese vendedor? Claro. O sea, nos está diciendo, Laura, que de alguna manera no solamente te da la posibilidad de negociar mejor, sino que puedes vender antes. Y si vendes antes, estás pagando un coste de oportunidad más bajo
que si venden posterior, sobre todo si tienen proyectos, que no es lo mismo vender la casa a los 3 meses que a los 3 años, ¿no? Así que bueno, si quieres dejarle el micrófono, porque vieron que aquí es así, ¿no? Nos hacen creer que decidimos nosotros, pero el control remoto o el mando a distancia lo tienen las mujeres y los micrófonos en la entrevista lo tienen las mujeres. Cuéntanos acerca de qué mensaje final te gustaría transmitirle a nuestra audiencia, que como sabes están propietarios escuchándonos, agentes inmobiliarios, acerca de lo que hemos venido hablando, ¿no? Como pregunta final que me faltó hacerte, ¿qué te gustaría contarle a nuestra audiencia de qué cosas hay que considerar y qué cosas no debemos de tener en cuenta? Por ejemplo, errores típicos que se cometen, lo que quieras compartirnos para finalizar. Pues yo resumiría todo en que nosotros somos parte del equipo de venta. O sea, entonces que podemos trabajar y que vamos a trabajar para ellos, desde la parte de imagen, desde la parte del vaciado, acompañándolos en todo este proceso. Que como decía Laura, no suele ser fácil porque las personas tienen muchas emociones atadas a ese tipo de propiedades cuando quieren vender. Entonces, es todo un proceso ir desprendiéndose de todas esas cosas. Y que nosotros estamos acá para que a ellos le puedan vender esa casa. O sea, que hay una finalidad, que no es que simplemente queremos vender de más. No, al contrario, estamos trabajando para ellos. Entonces, que todos nuestros consejos, indicaciones y cosas que podamos, va a ser siempre para bien. Claro. Y que confíen que funciona. Perfecto. Vamos a poner los datos de ustedes para que quien quiera contactarle y tomar los servicios, vamos a ponerlos debajo de este vídeo dentro de la descripción. Mensaje final que quieras compartirnos con nuestra audiencia, cosas que se nos quedaron por comentar, errores típicos que cometen a la hora de tomar la decisión, los propietarios o los agentes a la hora de contratarte. A ver, yo creo que al final uno puede tomar una de 3 decisiones cuando está vendiendo, es poner la casa tal cual y ahí saber que esa casa puede llegar a estar muchísimo tiempo en el mercado, que al final van a venir muchas negociaciones porque cambiar aquí, la gente no se va a sentir cómoda. Puedes hacerlo tú mismo, me compro 3 mantas, pongo 3 cojines y el resultado al final va a ser lo mismo, va a ser pérdida de tiempo, pierde el valor de tu casa, porque una casa que está mucho tiempo en el mercado se desvaloriza sí o sí. O bien puedes pensar en una inversión que te ayude a agilizar ese tiempo de venta, que te ayude a maximizar esa venta, pero que al final lo que haga es hacerte feliz a ti, al comprador, y que te lleve a ese momento de éxito que era tan importante. Perfecto. Creo que han dicho 2 palabras clave, inversión y no coste, ¿no? Hay gente que piensa que esto es un gasto, no es un gasto, no es un coste, es una inversión. Toda inversión tiene un retorno. Por lo tanto, merece la pena hacer mención a esa palabra, ¿no? Así que, bueno, querida comunidad, aquí les he presentado esta pareja que cada uno en lo suyo es experto, así que les recomiendo que consideren la posibilidad de contratar sus servicios porque añade valor en el proceso de compraventa. Así que muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a vos por invitarnos. Gracias a ustedes.